Enola Holmes, libro 3, capítulo 12. «Pare», le grité a la primera berlina que vi pasar. Aunque el conductor no parecía precisamente lo más granado de la sociedad, se volvió con cara de sorpresa al ver que una mujer de clase baja le hacía señas. «¿Me habla a mí?». Le lanzó una moneda que silenció inmediatamente todas sus dudas y objeciones. «Al Strand, en St. Mary's», le dije mientras me subía, ya que aquella esquina estaba lo suficientemente cerca de Hollywood Street. Él no debía saber a dónde iba en realidad. ¿Y si se ganara otra si me lleva allí en 10 minutos? Sí, señora. El dinero era mucho más efectivo que la belleza a la hora de transformar la propia clase social en algunas circunstancias. Soy su hombre. Tanto yo como conductor la llevaremos allí. Mientras le daba un latigazo a su pobre jamelgo de cuero fino, para que se pusiera en marcha, intenté no pensar en nada de lo que había leído en Belleza Negra, y me recosté en el asiento guardando el equilibrio para no desestabilizarme demasiado con las sacudidas, con la cabeza puesta en lo que estaba por llegar. No me hacía ninguna gracia lanzarme en pos de lo desconocido tan precipitadamente, pero tenía la sensación de que debía aprovechar el momento, ya que en la ira de Bertolotti, es decir, la señora Kippersalt, había percibido que ella quizás en aquella ocasión no volviese a repetirse. Al final iba a seguirla hasta casa porque ella se llevaría dicha ira consigo y la descargaría directamente con su marido. ¿Qué has hecho esta vez? Y de alguna forma, que aún desconocía, quería oír su respuesta. Además necesitaba echar un vistazo al señor Kippersalt. Había dedicado mucho tiempo a imaginar cómo sería, y verle confirmaría o refutaría mis hipótesis, que eran las siguientes. Supongamos que un hombre se desfiguró la cara en la guerra o en una otra desafortunada circunstancia, pero el alcance de su lesión no se limitaba solo a la nariz. Supongamos que, en un intento de ocultar la seriedad de su rostro, se hizo experto en masilla facial, prótesis de goma y cosas por el estilo. ¿Acaso no abriría un negocio especializado en dichos artículos con el único propósito de tenerlos a mano para sí mismo? Al tratarse de un hombre tan poco atractivo, ¿no es cierto que se casaría con una mujer poco agraciada, que se encargara de las tareas domésticas y que no tuviera otra perspectiva de vida? Quizás con una ambiciosa mujer de Leeds End. Al haberse casado con él no por amor sino por progresar en la vida, ¿acaso no llegaría a un momento en que una mujer tan inusual progresara tanto que acabara regentando el negocio? ¿Y no es cierto que él se sentiría resentido al ser apartado de su tienda? Resentido hasta el punto de... ¿qué? ¿Sería capaz de descargar su rabia con el Dr. Watson? ¿Y qué podía tener en contra del Dr. Watson? Por un momento quizás culpaba al señor Watson de la pérdida de su nariz. Supongamos que ocurriera durante la Segunda Guerra Afgana, en la que el Dr. Watson había servido como cirujano, y si había sido él quien le había amputado la próstide. Brillante, me felicité mentalmente, complacida y emocionada por haber llegado a una conclusión tan plausible. La velocidad y la sacudida de la berlina se vieron reducidas a cero cuando se detuvo bruscamente al llegar a mi destino. Salí apresuradamente antes de que las ruedas hubiesen dejado de girar por completo y empecé a correr mientras le lanzaba una moneda al cochero, a pesar de no tener reloj y ser incapaz de comprobar si me había llegado hasta allí con la suficiente celeridad. Pues sí. Asomé la cabeza en la esquina de Hollywood Street, jadeante, a tiempo de ver cómo la señora Kippersalt cerraba las contraventanas para que la tienda estuviese segura durante la noche. Después volvió a entrar para ajustarlas. Los últimos rayos del sol del día, la luz del sol era algo muy poco usual en Londres, iluminaban los tejados puntiagudos de los abarrotados edificios de la ciudad, mientras yo esperaba, sin perder de vista la puerta, a que ella saliera con su abrigo y su sombrero puestos, los guantes y el paraguas, dispuesta a echar el cierre definitivo e irse a casa. Se hizo de noche y yo aún seguía esperando. La señora Kippersalt todavía no había salido. ¿Qué diantres le había pasado? ¿Acaso, o no, habría salido por alguna puerta trasera? No parecía muy probable, ya que Hollywood Street se impartía a lo largo de una de las zonas más densamente pobladas de Londres, con cuchitriles abarrotados de ciudadanos pertenecientes a las clases más desfavorecidas. Los pisos superiores estaban tan juntos unos a otros que los espacios, más bien túneles, que separaban las casas eran pasillos no más anchos que un canalón, oscuros y tan sucios como las alcantarillas.
Había una gran cantidad de ratas pululando por esos pasillos, así como formas de vida humana de la más baja estopa. Resulta inconcebible que la señora Kippersall se aventurara sola por aquella especie de alcantarillado al aire libre, a no ser que tuviera ganas de atraer la atención de Jack el Destripador u otros individuos similares. No podía creer que se hubiera marchado sin que yo la viera, pero cuanto más tiempo pasaba, más claro tenía que sí, se había ido por la parte de atrás y que yo era una estúpida. ¿Y yo me hacía llamar Perditoriana? No, tan solo era una niña que solo servía para recortar muñecas de papel, me dije con desesperación mientras hacía cada vez más de noche. Las ventanas de los edificios empezaron a iluminarse con la luz de las lámparas, pero eso no me reconfortó, ya que solo sirvieron para sumirme aún más en la oscuridad, teniendo en cuenta de que aquella construcción se alzaba amenazante con las puertas y las paredes de roca de un acantilado esculpido por la fuerza del mar. Los pisos superiores se amontonaban de tal forma que las tejas sobresalían y los aleros y las ventanas quedaban suspendidos unos sobre otros, así que daba la impresión de que las casas estaban construidas al revés, de manera que la parte superior era más grande que la inferior. Además parecía a punto de desmoronarse en cualquier momento. Al igual que mi pequeño mundo particular, trataba de hacer cosas y de encontrar a personas desaparecidas, pero ¿con qué resultado? Allí estaba yo, sola en la oscuridad, abandonada por mi madre, sintiéndome tan desgraciada que podía ponerme a maullar como un gatito asustado. Se hizo la luz en el primer piso que había sobre Pertelotis. También se hizo la luz en mi cabeza y dejé de autocompadecerme de manera tan dramática. A continuación dejé atrás tanto mi tristeza como mi escondite y atravesé corriendo la calle que ya estaba desierta para dirigirme a Pertelotis. Si ella se encontraba en la habitación del primer piso sobre la cual se balanceaba el rótulo con forma de gallo, si ese era el caso, ¿cómo no lo había pensado antes? Es que vivía encima de la tienda. Tenía que comprobarlo. Rápidamente ya estaba discutiendo. Sí. Bertolotti se encontraba en la habitación del primer piso. Reconocí su voz de contralto. Ella y otra persona discutían acaloradamente. A través de una ventana entreabierta podía oírlos desde donde estaban, aunque no entendía las palabras. Tenía que acercarme más, pero ¿cómo? Al menos enseguida me di cuenta de por dónde tenía que empezar. Di 3 pasos hasta la maloliente y oscuro pasillo que separaba a Bertolottis de la siguiente tienda. Me remangué la falda por encima de las rodillas y apoyando algunas partes de mi cuerpo sobre las 2 paredes opuestas, la decencia me impide decir cómo ascendí por ellas, pero sí puedo afirmar que parecía un limpiador de chimeneas en plena faena. Cuando hube ascendido casi 2 metros, dejé de temer que alguien pudiera verme, y que quién iba a mirar hacia arriba y descubrir a una chica en posición tan extraña. Cuando llegué al nivel de la ventana iluminada, oí a Bertolotti hablar con más claridad. ¿Crees que soy idiota? Algo malo está tramando a mis espaldas. Quiero saber qué es. Ya te lo dije, me estoy ocupando de mis propios asuntos. Un momento. La segunda voz ronca y queda se parecía mucho a la primera. 2 mujeres. ¿Quién era la otra? ¿Dónde estaba el marido de Bertolotti? Bertolotti replicó airada. Tus asuntos se limitan a quedarte en casa y dejar de encerrar a la gente. No he encerrado a nadie, me limité a rellenar unos papeles para ponerle donde me puso a mí. Ese es el lugar que se merece. Oí que Bertolotti ahogaba un grito. Estás loca de atar, gritó. Mi marido hizo bien en encerrarte. Pero tú lo obligaste a que me soltara, ¿no es cierto? Cierra esa boca. Tú lo obligaste a que me soltara, insistió la segunda mujer, porque puedes cuidarme aquí en casa. ¿Siempre te ocuparás de mi verdad, hermanita? Algo en su voz, no solo su tono, sino algo tan implacable como el paso del tiempo, hizo que se me erizara el vello de la nuca. Ya había subido toda mi chimenea hasta el punto donde las paredes se juntaban. La ventana del cuarto donde se encontraban permanecía sobre mi cabeza, a un lado, así que podía oír pero no ver. Tenía que ver a la mujer que estaba hablando, a la que no dejaba de insistir. ¿Me has oído? He dicho que siempre te ocuparás de mí. Contéstame. Sé que siempre te ocuparás de mí. Los aleros se interponían entre las ventanas y yo como un muro horizontal sobre la acera de la calle. Una acera muy dura sobre la que no había que caer. Sin embargo, respiré hondo, me asomé al oscuro abismo que tenía a mis pies. Me agarré con ambas manos al extremo de madera de los aleros y abandoné la seguridad de mi chimenea, tratando de balancearme hacia arriba para alcanzar el obstáculo que se interponía entre mi persona y la ventana. Conseguí pasar una pierna por encima, pero al mismo tiempo se me soltó una mano.
Descubrí que una pierna no funciona tan bien como una mano en esas circunstancias. Resbalé. Tuve que hacer acopio de toda mi fuerza de voluntad para no chillar. Siempre te ocuparás de mí, ¿no es cierto, hermanita? Insistía aquella despiadada voz. Dilo, siempre te ocuparás de mí. Ojalá alguien se ocupara de mí. Agarrándome otra vez al liso extremo del alero con mi otra mano, el pánico hizo que me impulsara con fuerza, y me las arreglé para apoyar primero la parte superior de mi anatomía sobre la superficie. A continuación subí la pierna y rodé sobre mí misma para alejarme del borde. Jadeante descansé un rato sobre aquella inclinada repisa. Siempre te ocuparás de mí, seguía diciendo aquella voz fanática, mientras yo recuperaba el aliento aterrorizado. El tono de aquella voz de mujer me hacía sentirme aún más asustada. Cada una de sus palabras me helaba el corazón, no solo a causa del tono, sino del contenido. Tú te ocuparás de mí, te ocuparás de mí. En lo más profundo de mi ser, eso siempre había sido lo que yo había querido de mi familia. Siempre te ocuparás de mí, ¿no es cierto, hermanita? Dilo, di que siempre te ocuparás de mí. Pues claro que siempre me ocuparé de ti, espetó al fin Bartolotti. Siempre lo he dicho, ¿no? La otra replicó triunfante. No cuando dejaste que la rata me comiera en el rostro. Capítulo 13. Que las ratas me comieran el rostro. Si lo hubiera hecho un momento antes de haber llegado a la repisa, creo que había resbalado y me habría matado al caer al suelo. De hecho, al ver aquello me enganché como lo hace una ardilla ante un ataque de halcón, asustada y agarrándome con fuerza a la superficie del alero, mientras mis pensamientos se deslizaban por una pendiente aún mayor. Eso ocurrió hace 40 años, dijo Bartolotti con voz cansada. 42, se quejó la otra, y en su cólera y rencor reconocí asqueada algo de mí en ella. Lo resentida que estaba. Madre, mamá. Hace tiempo que la había perdonado por escaparse, ya que era un espíritu libre. Se había ocupado de cubrir mis necesidades. Nos comunicábamos con mensajes cifrados en los anuncios de contacto de los periódicos, pero 2 meses atrás, en uno de los días más fríos de enero, cuando me encontraba un tanto desesperada, le había pedido que fuera a Londres a buscarme. Me dolía muchísimo no haber recibido respuesta todavía. Solo tenía 5 años, siguió diciendo Bertolotti. Me dormí. Yo solo era un bebé, le recriminó la otra, indefenso en su cuna, y sin embargo permitiste que las ratas me subieran por la cara y me mordisquearan la nariz. Basta ya, Flora. Pero Flora no vaciló ni un instante, y los labios, y una buena parte de mis mejillas. Basta, y se suponía que tú tenías que vigilarme. Sí, ella también quería que la cuidara. Vivir con su hermana, qué reconfortante había sido compartir la vida con una hermana. Yo no tenía ninguna, yo... Tonterías, Enola. Nunca habías pensado en eso hasta ese preciso instante. En cuanto a lo que se ocuparan de mí, tenía 2 hermanos que deseaban ocuparse de mí para que aprendiera los protocolos sociales y a estar lista para el matrimonio. Y tenía una madre que hubiera ocupado de mí dándome la libertad y los medios para hacerme lo que me apeteciera. Deja de compadecerte de ti misma, Enola Holmes. Te va a ir muy bien sola. Aquella voz interior, amable pero firme, era mía, pero me daba la impresión de que mamá seguía a mi lado, dentro de mí. En ese momento, la perdoné de buena gana por ser como era. Me quité un gran peso de encima. Mientras tanto, Flora seguía quejándose. Eres mi hermana mayor, se supone que tienes que cuidar de mí, y me estás diciendo que no lloré con la fuerza suficiente como para despertarte. Sus lamentos ya me estaban cansando. Pero a pesar de que Bartolotti debía haberlos oído muchísimas veces, seguía afectándole. Por el amor de Dios, Flora, ya basta, dijo con voz dolida. Eres muy cruel. Soy yo la que no tiene nariz, hermanita, no tú. Nariz. Oh Dios. Habiendo reparado mi templanza, alcé la vista porque deseaba ver a Flora. Con la mente puesta en los acontecimientos presentes, me di cuenta de que mi brillante teoría sobre el soldado al que Watson había amputado la nariz ya no era plausible, aunque había sido un hombre el que había enviado esos extraños ramos de flores. ¿O no? Tenía que ver si Flora podía pasar por un hombre. Haciendo uso de manos y rodillas, me arrastré por la repisa hacia la ventana, todo lo silenciosamente que pude, el tiempo que maldecía por la falda que llevaba, por dificultarme la tarea. Desde que mamá murió, he hecho todo lo que he podido por ti, dijo Bartolotti. Muy probablemente, desde mi primer encuentro con Bartolotti, me había parecido muy maternal.
Resultaba evidente que había asumido las responsabilidades de una madre a una edad muy temprana. Cuando llegué a la esquina de la ventana, alcé la cabeza lentamente hasta poder ver el interior de la estancia. Al principio no vi gran cosa, cortinas de encaje, pero me adelanté un poco más para poder ver a través de ellas, aunque no con demasiada claridad. La salita era sosa y de muebles destartalados, aunque ninguna de las dos ocupaba las sillas. La intensidad de la discusión había hecho que se pusieran de pie. Bertolotti me daba la espalda, con puños apoyados en sus amplias caderas, impidiéndome ver a Flora en su totalidad. Lo único que pude percibir de ella es que era robusta como su hermana y al igual que ella vestía una falda y blusa muy sencillas. Aunque me imaginaba que el rostro de Flora sería amplio y poco agraciado como el de su hermana, no podía ver sus rasgos. Ahora era Bertolotti la que no dejaba de hablar. Me he pasado la vida tratando de compensarte, sí, siempre, y sé que mi marido entrará en ese negocio para buscar maneras de hacer que tú vieras presentable. Lo único que querías era casarte para librarme de mí. Tan solo quería que fueras feliz y hacer de ti una mujer decente, pero tenías que salir con barba y pantalones a la calle. Oh, madre mía, ella era el remitente de los extraños ramos de flores. Tenía que hacerlo. Ansiosa por verle el rostro, apoyé el rostro en el interior del cristal de la ventana. «Haciendo quién sabe qué», exclamó Bertolotti llena de furia. «Tenía que representar el papel de tu marido, ¿no es cierto?» «No, no lo es. No quieres que descanse en paz tan llena de odio y maldad como estás. Imagina que eres tú la horrorosa. Cielos, aquella mujer se compadecía mucho de sí misma. Necesitaba animarse. Al menos a un hombre se le permite. Yendo en contra de la naturaleza, ¿cuántas veces te he dicho que te quedes en casa mientras estoy trabajando? Y entonces me entero de que vuelves a las andadas. Me dan ganas de devolverte a Conley Heights». La otra soltó un chillido de furia y se abalanzó sobre su hermana. Entonces pude ver su cara, pero desearía no haberlo hecho, ya que se arrancó la nariz con una mano y amenazó con ella a su hermana agitándola como un arma arrojadiza. «Trata de ponerte en mi lugar para ver lo que pasa. Inténtalo». Con la otra mano arrancó trozos de masilla de su boca y de sus mejillas. Su rostro o lo que quedaba de él se retorcían como un montón de babosas. «Lo lamentarás, tú y cualquier doctor que te firme una orden de ingreso para mí». Apenas comprendía lo que Flora estaba diciendo, ya que su aspecto me había descompuesto del todo. Su rostro estaba en carne viva y su nariz y boca eran meros orificios. Y sus ojos, no había nada extraño en sus ojos, a excepción de que habían olvidado de cómo llorar y del brillo asesino que se reflejaba en su mirada. Aquellos ojos me afectaron tanto como su rostro mutilado. Creo que debí moverme o hacer algún ruido, ya que apartó su lunática mirada de su hermana para hacerla caer sobre mí. Me pilló en la ventana como si fuera un enorme y estúpido pez atraído de noche a la superficie de un lago por una luz encendida. Gritó como si estuviera viendo a un montón de babosas retorciéndose, supongo, y me señaló con el dedo. Justo cuando Bertolotti se volvió hacia la ventana, yo me agaché. Una de las hermanas, no sé cuál, gritó unas palabras que no podría repetir. Salí pitando, pero en aquella repisa tan estrecha no podía darme la vuelta con mucha rapidez. Lo que no podía hacer era volver por donde había ido, así que rodeé el edificio para dirigirme hacia lo desconocido. Como un gusano gigante me tambaleé sobre los aleros, tratando de reptar por ellos y a punto de caerme al vacío por culpa de mi vestido. Creo que, sinceramente, la razón por la que las mujeres deben llevar faldas largas es para evitar que hagan cualquier cosa que merezca la pena. A mis espaldas oí cómo se abría la ventana de par en par y que Bertolotti, creo que era ella, se puso a gritar tan fuerte como una manada de lobos. «¡Policía! ¡Ayuda! ¡Al ladrón! ¡Policía!». Se oyó el sonido de un silbato de la calle. Era un agente de policía que reunía a sus compañeros para actuar. Sonaron más silbatos al norte, sur y este. Oí unos pasos que bajaban por las escaleras a la carrera en el interior del edificio. Esperaban que yo huyera en la misma dirección, hacia abajo. Así que no lo haría, iría hacia arriba. Era más fácil decirlo que hacerlo, por culpa de la falda y por la falta de luz, pero al doblar la siguiente esquina encontré un canalón. Me agarré de él con las dos manos y trepé como un marinero por un mástil de un barco. Entretanto, bajo mis pies, los vecinos salían a la calle. La policía llegaba, y los gritos, los silbatos y el ruido de los pasos y de los cascos de los caballos transformaron mi miedo en una fuerza que no sabía que tenía. Llegué a la parte superior del canalón y me encontré otra repisa que me impedía el paso.
De algún modo, el estado de nervios en el que me encontraba hizo que trepara por ella sin vacilar, como lo hace el gato en la amenaza del mástil. Me encontré con otro muro. ¿Llegaría alguna vez a los tejados? Golpeé el yeso de la pared con las manos, llena de frustración, pero así malgastaba mi tiempo y esfuerzo. Me volví y corrí por los aleros en la oscuridad. Corrí, ni me arrastré ni trepé cuidadosamente como lo había hecho poco antes. Al contrario, me puse en pie y procedí a recorrer los aleros de una manera nada racional ni apropiada dadas las circunstancias. Corrí sin ver dónde lo posaba los pies. Quizá la locura es contagiosa. Me golpeé con una superficie de madera con bastante fuerza. Temo que mascullé algo bastante feo cuando ese obstáculo, fuese el que fuese, interfirió con mi nariz, que como solía ser habitual había llegado antes que el resto de mi persona. Mis manos sintieron el impulso de reconfortar mi nariz, pero en vez de eso las obligué a explorar la estructura con la que había topado. Podría ser el costado de una ventana salediza. No era cosa suya replicar ni preguntarse el por qué, solo cumplir con su deber y morir en el valle de la muerte cabalgaron. No, hasta el tejado de la desesperación cabalgó la idiota que debía dar gracias por poseer una nariz, sin importar lo grande que fuera. Adelante y arriba, excelente, buscando desesperadamente dónde apoyar el pie para poder trepar por fuera, lo que fuese aquello. Me encaramé hasta la parte superior, que era muy estrecha, y allí de pie, inspirando, y di gracias por al fin poder ver, aunque débilmente. Podía ver los trocitos de cielo salpicados de estrellas, y chimeneas y tejados recortándose contra el firmamento. Al fin, trepé por última vez por los aleros y llegué al tejado. Jadeante me tumbé sobre las irregularidades, tejas, boca abajo. A salvo. Nadie podría encontrarme. Me quedaría allí descansando hasta que se hiciese de día. Pero mientras aquella idea me rondaba la mente, oí una voz autoritaria que decía desde la calle: «Ponedlo a este lado, aquí. ¿Cómo funciona esta cosa?». Un segundo después, un haz de luz blanca extraordinariamente cegador atravesó la oscuridad, iluminándolo todo. Por supuesto, había leído que en los periódicos sobre el nuevo reflector eléctrico de Scotland Yard, pero una cosa es leerlo y otra cosa muy distinta es sufrirlo. Me temo que solté un grito. Sin embargo, también lo hicieron el resto de los mortales, o al menos los que estaban en la calle, así que creo que nadie me oyó. Enfocadlo hacia los tejados. «Está loco», comentó otra persona. «Nadie podría haber sufrido allí, y mucho menos una mujer». Pero no me quedé a escuchar. Temblorosa y muy cansada, ni siquiera intenté levantarme y correr por los tejados, sino que me arrastré como un gusano. Una decisión muy irracional pero afortunada. Más tarde me di cuenta de que si me había puesto de pie me habrían visto. A pesar de ser muy delgada, no se me daba bien hacer de serpiente. Aún así, alcancé el tejado del edificio de Bertolotti y, agarrándome a su parte superior, me deslicé hasta el lado contrario. Aquel edificio y el terrorífico haz de luz se posó justo en el lugar en el que acababa de estar. A salvo detrás del tejado, me quedé a observar cómo aquel foco iluminaba la noche. No estaba a salvo. Lo siguiente sería mover el reflector al otro lado del edificio. Aquella idea causó en mí el mismo efecto que la electricidad. Debía moverme hasta otro edificio y después a otro más para poder escapar. Me puse de pie y corrí por la inclinada pendiente del tejado hasta la parte trasera, lejos de aquel espantoso reflector, tan potente que incluso las sombras podían ver donde pisaba. Allí había un tejado próximo que se juntaba con otro que no tenía tanta pendiente. Salté despreocupadamente. Se oyó un crujido y me precipité hacia el vacío. Capítulo 14. Entré en una cascada de ruido que indudablemente pertenecía a cristales rotos. Caí en picado. Sin mi permiso, mi boca se abrió para gritar, pero antes de que pudiera hacerlo, mi caída en mitad de la noche llegó a su fin con un ruido sordo sobre algo que amortiguó el impacto muy eficazmente. Caí de pie. Se me doblaron las rodillas y me quedé plantada en medio de... ¿qué? Alguna clase de sustancia esponjosa, etérea y mullida, como el relleno de un miriñaque gigante, más difícil de identificar en cualquier oscuridad que los pedazos de cristal que caían sobre mí con ruidos amortiguados. Noté el sabor de algo salado y bastante pegajoso en mi boca. Ordené esta última que se cerrara y me toqué la cara con una manga del vestido. Sí, me dolía un poco. Sangre. Era evidente que una de las esquirlas me había cortado la cara. Noté que tenía cortes similares en las manos, que me escocían tanto que supe al instante que no podían ser muy profundos. Por lo general podía decirse que había salido bastante bien parada de la caída. Aunque el hecho de estar sangrando me inquietaba, no era nada serio.
El reflector no podría encontrarme allí. Con una punzada de fastidio me di cuenta de que había atravesado el techo del invernadero del señor Kippersalt, que ocupaba toda la parte superior del edificio. ¿Del señor Kippersalt? Pero Flora había hablado de él como si estuviera muerto. Además, si ella era la remitente de aquellos extraños ramos, habría que decir que aquel invernadero le pertenecía a ella. Mientras aquellos pensamientos trataban de ordenarse en mi descompuesta cabeza, me quedé totalmente inmóvil, por si alguien se acercaba para poder ver qué había causado tal estruendo. Pero no oí nada, salvo mi respiración acelerada y los latidos desbocados de mi corazón, que se fueron calmando a medida que pasaba el tiempo sin que nadie ocurriera. Al cabo de un rato pensé que estaba claro que mis perseguidores se habían quedado en la calle y que con tanto jaleo no se habían percatado de la rotura de cristales. Bueno, al haberme estrellado contra un invernadero, seguramente habría aterrizado sobre una gran planta, muy flexible gracias a Dios. Noté sus tallos doblando debajo de mí, y no sobre el relleno de un moiriñaque gigante, aunque sus ramificadas hojas me hacían tantas cosquillas como si de crin de caballo se tratase. Seguí alerta por si se presentaba algún peligro y usé las manos para explorar lo que tenía a mi alrededor. Nada excepto más vegetación. Aquella planta, fuese la que fuese, era bastante grande y me arañaba el rostro, mientras mis rodillas seguían apoyadas sobre la tierra en la que crecía. Justo cuando fui consciente de que me encontraba a salvo, más o menos, me puse a temblar descontroladamente y sentí que no podía permanecer erguida. Me dejé caer al suelo, me acurruqué entre los tallos y las suaves hojas que me envolvieron. Aunque estirara los brazos al completo, no llegaba hasta el extremo de que resultaba medio desconcertante, como si hubiera caído en la mitad de una jungla. Fuera donde me encontraba, necesitaba descansar durante unos minutos, solo un ratito, hasta que se me pasaran los temblores y entonces me iría de allí. Me llevé las dos manos al pecho sin dejar de temblar, para apoyarlas sobre el mango de mi daga y cerré los ojos. «Por todos los diablos», gritó alguien, o algo así. Creo que esas fueron sus palabras. Me cuesta admitir que me quedé dormida y desearía haberme desmayado, aunque eso último podría ser porque nunca me desmayo, bajo ningún concepto. Abrí los ojos y vi que la tenue luz del alba se filtraba entre las delicadas hojas de... Ahora que podía verlo, ya sabía qué era. Me encontraba rodeada por un montón de hojas de esparraguera. «Mis bebés», gritó la mujer, seguramente Flora, «mi espino, mis campanillas y mis campánulas, cristales por todas partes y todo a merced del frío viento». Aunque me avergonzaba que me hubiera cogido desprevenida, debo decir que me quedé totalmente inmóvil, a excepción de mis dedos que apretaban con fuerza la daga y no hice ningún ruido. Entretanto, se oyeron unos pasos en la escalera cercana. «Maldita sea», continuó chillando Flora, «entró aquí, en mi invernadero». «Flora, cálmate», dijo Bertolotti con voz cansada. «Se fue hace mucho». «Ojalá fuera así». «¿Quién diablos es?» Flora no dejaba de blasfemar. «¿Qué quiere de nosotras?» «No lo sé». Bertolotti no parecía inmutarse ante el lenguaje de su hermana, sino que se añadió con voz débil. «Me gustaría saberlo. La mataré, la encontraré y la mataré como hice con...» «Flora». Bertolotti habló con tanta autoridad que consiguió su objetivo. Su hermana se callara. «No vas a matar a nadie, nunca más, ¿me oyes?» Flora masculló algo de mala gana, que no pude oír. «¿Qué has dicho? ¿Qué has hecho con el Dr. Watson?» exigió Bertolotti con voz airada. «Nada, ¿quién ha dicho que haya yo hecho algo?» Flora lloriqueaba como una niña, quien, al ver que la pataleta no surtía efecto, recurría a las lágrimas. «¿Por qué me regañas después de lo que le ha pasado a mi invernadero?» «Oh, por el amor de Dios, eso tiene fácil solución. Manda a llamar al cristalero». Bertolotti parecía exhausta y asqueada. «Más te vale que no tenga nada que ver con lo que le ocurrió al Dr. Watson. Se me está enfriando el desayuno». Oí el sonido de pasos pesados alejándose. «Cree que puede darme la espalda», le dijo Flora con voz llorosa a sus bebés, supongo. «Claro, el desayuno. No he terminado, aún no». Oí que se marchaba por donde su hermana se había ido, cerrando la puerta del invernadero con un portazo, dejándome allí, oculta pero atrapada entre un montón de hojas de esparraguera, donde me puse a temblar otra vez. «Enola, eso no soluciona nada». Pero aquel brutal comentario casi causal sobre un asesinato y el señor Watson. «Piensa en ello más tarde, ahora encuentra la manera de salir de aquí». Temblé con más fuerza. Para calmarme como había hecho tantas otras veces, cerré los ojos e imaginé el rostro de mi madre. Por supuesto me decía: «Enola, te la vas a arreglar muy bien sola».
Afortunadamente, pensar en ella ya no me hacía daño, sino que me emocionaba, así que dejé de temblar de inmediato y puse a pensar con claridad lo que debía hacer a continuación. Después de todo, no era tan difícil. Me limité a incorporarme entre las hojas de esparraguera y me quité las botas para poder caminar en silencio y salí entre las grandes plantas que crecían hasta una altura de casi 2 metros en un recipiente de acero galvanizado suspendido sobre el suelo por unos caballetes. Me di cuenta de ello cuando abandoné mi escondite y me alejé unos pasos. También vi el agujero que había hecho en el techo con mi entrada involuntaria y los cristales sobre las esparragueras, el pino, la amapola blanca. Pero no podía perder más tiempo contemplando el invernadero, ya que me estaba abandonando las fuerzas, cosa totalmente comprensible porque llevaba 24 horas sin comer. Al meter las manos en los bolsillos en busca de caramelos que acostumbraba llevar encima, no encontré ninguno. Había salido con tanta prisa que me había olvidado. Maldita sea, tenía que salir de ahí a toda prisa antes de que cayera redonda. Con las botas en las manos caminé lo más silenciosamente posible hasta la puerta del invernadero, donde me detuve a escuchar. Como había esperado, oí las voces de las 2 hermanas discutiendo en el piso de abajo. Mientras gritaban la una a la otra, sabría dónde se encontraban exactamente, y cualquier sirvienta que pudiera haber estaría muy ocupada espiando. Aunque pensándolo bien, era muy improbable que hubiesen sirvientas en la casa. Si Flora era todo lo que aparentaba ser, Bartolotti no podía arriesgarse a tener a alguien que la ayudara en casa y que pudiera descubrir demasiadas cosas. Abrí la puerta del invernadero con mucho cuidado, la traspasé y bajé las escaleras en silencio. En una de las habitaciones de la parte delantera de la casa, Flora gritaba: «Siempre te ocuparás de mí, ¿verdad, hermanita? Contéstame, siempre te ocuparás de mí», exceptuando el día en que la rata se comiera en su rostro. Seguí bajando la escalera muy débil y con mucho frío. Atravesé una cocina vacía, salí por la puerta de atrás y empecé a correr, sin importarme que las piedras me hicieran daño en los pies o que estuviera dirigiéndome a una de las peores zonas de Londres.